La pregunta de hoy va a ser ¿hombres o mujeres? ¿Mujeres u hombres? ¿Quién tiene razón? Ok. Mm, obviamente, sin eh, ahondar en lo que pueda ser mi punto de vista, mi humilde opinión es que ninguno tiene razón. Em, ya que de alguna u otra forma hemos sido condicionados a luchar entre nosotros de una u otra forma. Divide y vencerás. Y hombres y mujeres de alguna forma estamos divididos. Eh, y bueno, independientemente de lo que yo piense, vamos a ver qué nos dice el tarot. En esta ocasión vamos a sacar eh, una carta que represente a los hombres y una carta que represente a las mujeres. Y desde este punto vamos a ver eh, qué nos va diciendo el tarot. No es tanto ver quién tiene la razón. Vamos a ver eh, en qué condiciones están los hombres y las mujeres en general. Podemos llamarlo feminismo, machismo, que en lo personal son eh, palabras polarizantes del hombre y de la mujer. Perdón. Vamos a ver qué carta representa en esta ocasión dentro del ser humano al hombre y cuál representa a la mujer. Por el lado del hombre tenemos la torre. Por el lado de la mujer tenemos el mago. Mm, creo que en este momento podemos decir que hemos vivido en un periodo sí machista. Eso es innegable. Mis padres y mis abuelos de alguna forma eran machistas porque así fueron educados de generación en generación. Esto no significa que tengan que ser así siempre las cosas. El estado de los hombres es un poco mm, de aprendizaje. De aprendizaje eh, en este caso vemos dos formas de aprender, eh, tanto de nosotros mismos como de las mujeres. Eh, es un, es un estado en donde estamos aprendiendo de lo exterior a, al interior, de lo consciente a lo inconsciente. Eh, hoy en día los hombres eh, de alguna u otra forma se ven obligados a entender los cambios, las formas en que se hacen las cosas y los conceptos, pero es un poco complejo. eh, hay formas de entender tanto de adentro hacia afuera como de afuera hacia adentro. ¿A qué me refiero con esto? De adentro hacia afuera es en este caso un hombre eh, que a través de sus vivencias y de su vida se da cuenta que el, vamos a llamar, amedrentar o violentar de alguna forma a la mujer es algo incorrecto, es algo en lo que eh, hoy en día no cree, no piensa que sea así, ni deba de ser así. Entonces es un cambio que se va a dar de adentro hacia afuera. Hacia afuera es enseñarle a tus hijos
eh, esta, vamos a llamarle nueva perspectiva, eh, es, este nuevo aprendizaje que él ha tenido a través ya sea de su familia, de sus vivencias, y entonces ahora le enseña al hijo a que no debe violentar a la mujer. Es más, ni siquiera eh, marcar estas palabras, dándole a entender que a estas nuevas generaciones que lo que estuvo normalizado, lo que estuvo bien, o lo que fue normal en algún momento, ya no es normal, no es bien visto porque él así lo siente de adentro y lo exterioriza y lo enseña de adentro hacia afuera, hacia las nuevas generaciones. Y está esta forma que es de afuera hacia adentro. Las dos tienen un gran valor, tanto del inconsciente al consciente como del consciente al inconsciente. Pero en este caso, la forma de aprender del hombre es a través de afuera hacia adentro, de verlo en redes sociales, aprenderlo hoy en día la mayor parte es eso, redes sociales, medios masivos, en donde mm, tienen que de alguna forma aprender. Es algo que entra a su cabeza, no por la fuerza, sino porque todo el medio a su alrededor les está diciendo, les está enseñando, los está bombardeando con este mensaje. Entonces, en general va a haber hombres que lo van a entender, a pesar de ser de mente cerrada o de mente cuadrada, eh, es algo que entienden. Como ser humano, si entendemos que maltratar o dañar a otro ser humano está mal. Es, en lo personal creo que es de naturaleza el no querer lastimar a la otra persona. Sin embargo, todo lo que está a nuestro alrededor nos confunde o nos incita a que hagamos cosas que a lo mejor eh, no queremos, pero lo hacemos por pertenecer o por diferentes causas. Lo que significa también la torre es un momento de crisis. Existe una crisis dentro de este aprendizaje. Creo que en parte es porque es de afuera hacia adentro. No es un aprendizaje pasivo, eh, em, tal vez que se busque o de forma suave, sino es un aprendizaje fuerte, es un aprendizaje duro, es algo que de alguna u otra forma rompe a la persona, rompe en este caso al hombre. Representa muchísimas cosas esta carta, pero en general es un momento de crisis en donde el exterior es el que enseña o no, enseña o sí al hombre en este caso. Em, es un cambio de paradigma a través de situaciones que no son fáciles, señalar cuestionamientos que han estado mal a través del tiempo, pero de una forma incluso agresiva tal vez. Entonces, a fin de cuentas, está aprendiendo, pero no sé si a la larga sea como una solución el que
entienda estos conceptos porque tiene que entenderlos, porque realmente siente que debe de existir un cambio. Ahorita vamos a ver, mm, vamos a ver esta otra carta. Ok. Mm, creo que de alguna forma eh, lo más, la dificultad más grande que tiene el hombre es que no puede mostrar sus sentimientos, que sus sentimientos em, están em, escondidos. El hombre esconde sus sentimientos. Así es como fue educado y como sus padres fueron educados, sus abuelos fueron educados. Esta falsa concepción de que el hombre no puede llorar, que no puede verse débil, tiene que ser fuerte, tiene que ser el proveedor. Y entonces todos los hombres vamos creciendo con estos conceptos que nos ponen nuestros padres. Realmente son los primeros que nos van educando, que nos enseñan el mundo, que nos dicen cómo son las cosas y cómo deben de ser las cosas. Mientras vamos creciendo, podemos llegar a tener la decisión de cambiar estos conceptos o no. Y si no cambiamos estos conceptos es porque a lo mejor es más fácil, es porque puedes estar en un círculo, en una sociedad donde em, no llorar, ser proveedor y ser fuerte es bien visto. Y si eres lo contrario, entonces la gente se burla de ti, los hombres se burlan de ti, e incluso las mujeres se burlan de ti. Yo soy de la generación en la que mi mamá me decía que no estuviera llorando, que no estuviera de niña, em, que si que me iba a dar razones para llorar realmente, y ahí es donde venían los chanclazos, los cinturonazos. Yo fui de esa generación. Y entonces va creciendo el hombre con este concepto de reprimir los sentimientos, de no llorar y de guardar y encapsular todo lo que tenemos. Y entonces lo que pasa es que vivimos enojados. Eh, Vivimos siendo una olla express que está a punto de explotar porque no podemos expresar nuestros sentimientos, porque no podemos llorar, no podemos demostrarnos vulnerables, no podemos ser débiles. Entonces, todos esos sentimientos están cerrados, están acumulados. Solo nosotros los conocemos e incluso nos guardamos esos mismos sentimientos de nosotros mismos. Si tenemos a lo mejor sentimientos sobre alguna cosa, incluso un ejemplo sencillo, que una mochila esté bonita y digamos, ay, está bonita, o un cachorro que esté bonito, aunque incluso los hombres sientan esto, no lo van a expresar e incluso van a hacer lo posible por esconder y reprimir esos sentimientos porque esos sentimientos no son de hombre. Entonces, algo que no nos ha ayudado es la educación, tanto de nuestros padres como de los medios de comunicación, porque obviamente existen programas, telenovelas, películas de hace 20 años, 30 años hacia atrás, en donde normalizaba ciertas conductas y ciertas actitudes, porque en general es como se llevaba la sociedad en ese entonces. Y llegamos a un punto en el que, sí, perdón, si no podemos sacar nuestros sentimientos, pero aparte
nos están metiendo información, no voy a decir a la fuerza, pero de una, ok, eh, de una forma, eh, pues, de una forma como un hombre lo haría, eh, sin amor y a lo mejor a la fuerza en ciertas ocasiones. Lo que está pasando aquí eh, es que creo estamos aprendiendo desde el punto de vista de un hombre, como un hombre haría las cosas. Y creo que se va volviendo como un círculo vicioso en el que probablemente solo entendamos en la cabeza lo que está ocurriendo, pero no lo sintamos con el corazón. Que en lo personal creo que un cambio eh, real en la sociedad sería que el hombre comenzara a sentir y a entender desde el corazón, porque desde el corazón eh, no mientes, no te mientes a ti mismo y no mientes a las demás personas y no empiezas a hacer las cosas o hacer comportamientos solo por el hecho de que los demás lo hagan o porque son ideas que están entrando a la cabeza eh, de una forma forzosa tal vez. A lo mejor regreso a este lado. En el caso de la mujer, eh, es una etapa nueva, obviamente, en donde la mujer eh, de alguna forma se está dando cuenta de las herramientas que tiene. Lo que me dice esta carta es de que siempre supo, em, siempre ha tenido las herramientas para crecer y para desarrollarse, tanto a nivel personal, profesional, eh, en todos en todos los ámbitos. Pero em, también es un momento de aprender. Si un ejemplo a lo mejor tonto, pero mm, en la primaria pasamos 6 años aprendiendo diferentes cosas. Vamos a suponer que en vez de estos 6 años llevamos 1000 años en la primaria aprendiendo lo mismo una y otra vez, una y otra vez. Y llega el punto en el que pasan a la secundaria, a la siguiente etapa de aprendizaje. Pero después de 1000 años aprendiendo lo mismo, también tienen que aprender a aprender nuevas cosas. Eh, es una etapa nueva porque son cosas que no se habían visto. Y es una etapa en donde tienen que aprender cómo utilizar las herramientas que ya saben, que ya tienen y que ya conocen. Pero en este caso creo que tienen que ser herramientas propias. Eh, el hombre en este caso no tiene desarrollados los sentimientos, no se puede abrir hacia las personas y entonces de alguna forma no le ayuda a estar completo. El hombre lo que debería de hacer es abrazar su parte, eh, pues es su parte femenina a fin de cuentas. Los seres humanos creo que eh, hemos malentendido. En mi época se decía que tendríamos que encontrar a nuestra media naranja, a nuestra otra mitad, y entonces vamos creciendo con el pensamiento de que estamos incompletos. Y entonces buscamos a la otra persona que nos complete, que nos hace falta, porque la necesitamos.
pero la realidad es de que somos seres completos y esa completud mm, es tanto energía femenina como energía masculina. Los dos tenemos esta energía, a veces está en desequilibrio, a veces es más la energía femenina, a veces es más la energía masculina, y eso no tiene nada que ver con que sea uno biológicamente hombre o mujer, y tampoco tiene que ver con nuestras preferencias. Em, yo en lo personal me considero un hombre que tiene su energía femenina, si no equilibrada, eh, creo que por lo menos abrazo la energía femenina que tengo y, y me gusta. Eh, yo no tengo problema en llorar al ver una película, en, en llorar con ciertas situaciones. em, al platicar de mi vida, al compartir con mi pareja, yo no tengo ningún problema en eso. Pero es algo que yo he tenido que ir aprendiendo a que no está mal, porque mucho tiempo yo pensé que estaba mal, que tenía algún problema por sentir esto y la propia familia, en este caso, como les comentaba, mi propia madre me decía que no tenía por qué llorar y entonces creces con, con esta información, con estos conceptos y un día después de diferentes situaciones me di cuenta que lo que tenía que hacer era abrazarme a mí mismo y en mí existe una parte femenina, em, una gran energía femenina la cual yo abrazo y me ayuda a conectar con esto que es lo que realizo. Es probable que me costaría mucho trabajo realizar estas lecturas si no abrazara esta parte femenina, porque esta parte femenina es la que conecta con nosotros mismos y que nos ayuda a salir de situaciones como la depresión, la ansiedad, darnos cuenta de qué es lo que está adentro y la única forma de entendernos a nosotros mismos es sin tapujos, sin conceptos, incluso sin femenino, sin masculino. Lo que hemos hecho es agregar más cosas, pero lo que tenemos que hacer es quitar tanto conceptos como palabras y entonces quedarnos con nuestra esencia y ver lo que somos realmente y aceptarnos y abrazar nos a nosotros mismos, abrazar esa esencia. Bueno, para que nos ayude a completar esta parte. Ok, es el 9 de oros. Mm, pues completando al mago, es un momento de nacimiento para la mujer. Se está dando a luz a sí misma. Em, es un momento de fuerza y de conciencia de ella misma para ella misma, en donde durante mucho tiempo ha estado apagado esta energía femenina, tanto y sobre todo en los hombres como en las mujeres. Y las mujeres, por otro lado, es exactamente lo mismo, tanto tienen energía femenina como energía masculina. Y muchas veces estar actuando bajo, pues vamos a decirle, el yugo masculino, eh, llegan a tener conductas incluso masculinas. Enseñar o aprender de la única forma que han aprendido y que es a través del hombre, de, de este pensamiento y forma de hacer las cosas. Entonces, lo que representan estas cartas es que la mujer tiene que encontrar su forma de hacer las cosas, tiene que encontrar las herramientas que son útiles para ella
y que son útiles para crecer. A lo que a lo que me refiero es de que em, creo que de alguna forma, al haber estado en una etapa dominada por el hombre y aprender en esa etapa por el hombre, a través del hombre, dañó de alguna forma, o influenció de alguna forma, vamos a llamarlo así, su energía eh, femenina, ¿no? La restringió a través de las enseñanzas del hombre. Entonces, la mujer durante un tiempo creo que empezó a tratar de salir y empoderarse, pero desde la energía masculina, que es la que la tenía bajo su yugo. Eh, es como, mm, vamos a suponer que una mujer estudió contaduría. Este es un ejemplo muy burdo, pero estudió contaduría durante 500 años. Y entonces, eh, después de estos 500 años, ahora esta mujer quiere enseñar pintura, pero no sabe nada de pintura, más que 10 años que en su adolescencia aprendió pintura y vio que le gustaba. Y entonces ahora quiere dar clases de pintura a los hombres. Pues después de haber estado 500 años aprendiendo contaduría, le va a costar trabajo enseñar pintura a, a hombres que son contadores, eh, porque va a utilizar los métodos de enseñanza y el sistema de la contaduría para enseñarle a los contadores, aunque lo que ella quiere hacer es enseñar pintura. Pero enseñar contaduría y enseñar pintura son dos cosas muy distintas. Se ven desde diferentes tipos de, de vista, valga la redundancia. La contaduría es más sistemática, es de alguna forma más cuadrada, son diferentes pasos muy delimitados, donde existen errores, donde se cuida que no existan estos errores. Sin embargo, la pintura es, eh, es creatividad pura, es conectar con, con tus sentimientos, es plasmar a través del pincel y de los colores un sentimiento, una idea que, eh, que ves en el interior y tratas de exteriorizar. Eso es de adentro hacia afuera. Utilizar esos sentimientos para tratar de plasmar y reflejar esto que llevas adentro. Entonces, a esta mujer se le va a complicar enseñarle pintura a contadores porque va a utilizar los métodos y técnicas de un contador. Todavía no sabe enseñar pintura a través de, de emociones y de este sistema eh, mm, eh, proporciones, creatividad, sentimientos. No sabe cómo utilizar, cómo enseñar pintura a contadores. Es un poco a lo que me refiero. Que la mujer estuvo durante tanto tiempo del lado masculino que creo que su forma de enseñar a los hombres es igual desde ese lado masculino. Por eso aquí vemos que la mujer creo que está dando un poco la vuelta a esto y está viendo qué es lo que hace a la mujer mujer, ¿no? Me refiero a esa conexión con ella misma, em,
dicen mucho que las mujeres tienen un sexto sentido, es porque ellas no tienen miedo de dejarse sentir o de explorar sus emociones, eh, y adentrarse en su inconsciente de alguna forma. Y es todo lo contrario al caso del hombre. Él incluso aborrece esta parte o le da miedo llegar a incluso a tener sentimientos. Las mujeres están en un punto en donde se están dando a luz a ellas mismas y están descubriendo la forma de enseñar pintura a contadores, la forma de enseñar eh, de la mujer a través de la mujer, no de la mujer a través del hombre. Mm, Aquí la carta me está indicando que hay algo que está observando por algún motivo. Hay algo que le llama la atención al mago en la rueda de la fortuna. Justamente es romper el ciclo. Es, pero es de adentro hacia afuera. La mujer tiene que em, tiene que aprender tanto de sí misma, abrazar esa femineidad, esa energía femenina, entenderla y a través de eso eh, hacer entender al hombre, no desde no desde la energía masculina de la mujer, porque entonces se vuelve redundante y entonces probablemente por eso el hombre no termina de entender, porque está entendiendo el concepto de la mujer a través de lo masculino. Por eso es una forma eh, forzosa de entender las cosas. Es por eso que esto es un cuadrado y esto es un círculo. No son cosas que embonen en su totalidad. Y entonces creo que por eso muchos hombres no terminan de entender o aceptar eh, esta nueva era, porque están aprendiendo desde el punto masculino de la mujer. Lo que creo que lo que tendría que ocurrir, y creo que es lo que está ocurriendo, es de que ahora la mujer está viendo las herramientas que ella tiene, no las que le dio el hombre o las que creyó haberle dado el hombre. Creo que es un punto donde ahora ellas están descubriendo estas herramientas y se están dando a luz a ellas mismas. La forma en cómo eh, exteriorizar estos sentimientos, estos pensamientos y transformarlos en algo que el hombre va a entender desde adentro, eh, desde el inconsciente al consciente, en donde el hombre no lo va a entender, lo va a sentir. Aquí lo está entendiendo de alguna forma, pero si utilizan las herramientas desde lo femenino para eh, crear un puente femenino hacia el hombre, donde el hombre eh, va, se tiene que dar la oportunidad de sentir para entender y sentir eh, estas emociones, porque la única forma también de que el hombre va a cambiar va a ser a través de las emociones, y va a cambiar estas emociones a través de emociones. La mujer se está dando cuenta, creo, por lo que me dice esta tirada, se está dando cuenta de esta situación, que es el momento real de romper este ciclo desde el interior hacia el exterior, con las herramientas que las mujeres tienen. Están renaciendo, se están dando a luz a ellas mismas, están abrazando esta parte femenina, están entendiendo esta parte femenina, y el hombre
mm, creo que va a entender desde el amor y desde el sentimiento. Porque si es desde la parte masculina, la energía masculina de la mujer, eh, solo, solo va a ser tal vez eh, para que no lo juzguen o para que no se sienta eh, fuera de este nuevo estado social, y a la larga creo que no va a funcionar. El hombre tiene que sentir, se tiene que abrir, tiene que abrazar sus sentimientos, tiene que abrazarse a sí mismo, y la forma de hacerlo es pues eh, que aprenda a través del ejemplo de la mujer, y entonces estas dos energías no va a ganar una más que la otra. Una tiene que aprender de la otra y viceversa. Uno tiene que aprender de sí mismo y otra tiene que aprender de sí misma. Y entonces se van a equilibrar. Porque como mencioné antes, no somos personas incompletas buscando nuestra otra mitad. Somos seres completos que vamos a encontrar a una pareja que nos equilibre, no que nos complete. Entonces creo que en este ámbito el hombre puede cambiar a través del corazón, y la mujer está cambiando a sí misma a través de las herramientas que ella siempre ha tenido, pero que ahora está descubriendo. No a través de las herramientas que les hizo creer que tenían, que el hombre les hizo creer que tenían, sino las que ellas siempre han tenido. Y creo que va a llegar un momento en el que sí exista este equilibrio, pero todo es de adentro hacia afuera, para que haya un verdadero cambio. Lo que tenemos que hacer es ser congruentes con nosotros mismos para que exista este puente entre hombres y mujeres, que exista esta nueva conciencia que nos pueda ayudar, porque si no, vamos a seguir estancados en donde decimos una cosa pero hacemos otra. En el momento en el que hagamos las cosas desde el corazón, vamos a ser congruentes, no solo decirlo, lo vamos a sentir y lo vamos a hacer. Pero creo que cada momento es el mejor momento para empezar a cambiar y para empezar a querernos a nosotros mismos con nuestra energía femenina y nuestra energía masculina, sin importar nuestras preferencias sexuales y sin importar nuestra biología. Tenemos esas dos energías y tenemos que aprender a equilibrarlas. Muchas gracias.